Bienvenidos a otro de los tutoriales sobre el plagio. Desde la biblioteca nos gustaría daros 4 pasos muy sencillos para evitar el plagio. Citar, uso de comillas, parafrasear y seguida de la cita, y luego mencionar la fuente de consulta con su cita y la bibliografía. Vamos a ir parándonos en cada paso. Citar. Si utilizamos una frase o un párrafo literal de una fuente, debemos de citarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Uso de comillas, letra cursiva y siempre irá seguido de la cita. ¿Qué se cita? Datos, cifras, estadísticas, teorías o ideas específicas que se han plasmado en una obra anterior que nosotros ya hemos leído y cualquier información específica no publicada. En el segundo paso vamos a centrarnos en el uso de las comillas, que parece una cosa muy superflua, pero es realmente importante. Vale, si nosotros citamos palabras exactas tomadas de una obra o incluso párrafos enteros, tenemos que usar las comillas. Es la manera más transparente de reconocer que nosotros estamos tomando la idea de una autora o de un autor para elaborar nuestro trabajo. Eso irá entre comillas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se usan las comillas? Evidentemente vamos a meter entre comillas todo aquello que copiemos de forma literal y luego siempre irá la cita al final de estas comillas. Antes o después de usar las comillas, vamos a intentar contextualizar lo que hemos copiado literalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un sentido a esa copia literal, ¿de acuerdo? Y como siempre, la cita es la única manera de evitar el plagio, usando las comillas y la cita. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es contar las palabras cuando usemos las comillas. Las citas textuales son aquellas que tienen hasta 39 palabras y las citas largas, a partir de las 40 o más, pues realmente en esas citas no vamos a usar comillas. Lo único que vamos a hacer es un espacio, comillas y el párrafo que copiemos, la cita y espacio. Es una forma muy transparente de evidenciar que hemos hecho una copia casi literal a través del entrecomillado, pero visualmente en el trabajo académico se está viendo que hay una diferenciación de lo que hemos copiado y de la elaboración de nuestro trabajo como autoría propia. El tercer paso, parafraseando. Realmente esto le llamamos en la biblioteca de alguna manera, de forma divertida, un refrito. Es lo que nosotros consideramos que muchas veces nos decís, bueno, si yo leo algo de una obra y la hago mía, le cambio los tiempos verbales, le pongo una coma, la maquillo un poco, eso ya no es plagio. Pues sí, es plagio. ¿Por qué? Porque realmente tú no has inventado nada, realmente no has empezado de cero ninguna idea, sino que te has inspirado en la idea de una autora o de un autor previo. Entonces, ¿cómo podemos evitar el plagio en esta situación? Citando, ¿de acuerdo? Si nosotros cambiamos tiempos verbales, coma, maquillamos un poco un texto que hemos tomado de una obra y la citamos, no es plagiar, ¿de acuerdo? Estamos parafraseando. ¿Cómo se parafrasea? Pues maquillando un poco el texto del que hemos copiado, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar pues, de una activa a una pasiva, vamos a usar palabras genéricas, sinónimos, vamos a resumir quizá una idea que se explica en muchos párrafos, pues la vamos a resumir en una línea o en 2. Todo aquello que parafraseemos tiene que llevar una cita al final. Y el cuarto paso serían las fuentes. Vamos a citar las obras consultadas en cualquier formato, ya sea online, ya sea en papel y en obras ajenas. ¿Qué fuentes cito? Pues una naturaleza muy variada. Podemos citar artículos de revistas, páginas web, podemos citar noticias de prensa, gráficas, estadísticas, podemos citar libros, capítulos de libros, conferencias, podcast, imágenes. Todo debemos de citarlo, porque de lo contrario cometeremos plagio. ¿Cuáles son los ejemplos de plagios más comunes? Pues reproducir un texto en un trabajo sin citar y sin hacerle una bibliografía. Usar una frase, párrafos, ideas de autores y no hacer constancia que esas ideas pertenecen a una obra concreta y así meterlo en el trabajo. Parafrasear un texto sin la cita. Copiar párrafos o frases de sentencias judiciales sin citar.
comprar un trabajo y hacernos pasar como los autores, presentar un trabajo nuestro ya usado en otra asignatura o en otro contexto, eso sería autoplagio. Y usar gráficas, estadísticas, fotografías sin hacerles una cita o una mención en la bibliografía. ¿Cuándo no plagiamos? ¿Cuándo tenemos la seguridad que no vamos a cometer plagio? En 3 momentos muy determinados. Cuando presentamos ideas propias, ideas que nosotros hemos elaborado, que son cosechas nuestras. Cuando divulgamos y reproducimos conocimientos públicos, es decir, unas verdades universales. Y cuando hacemos uso pues, de la cita y la bibliografía, porque realmente estamos reconociendo la propiedad intelectual de otras personas que han hecho un trabajo previo a nuestro trabajo académico. Y lo más importante, si durante todo el tutorial hemos estado diciendo que es muy importante hacer las citas y la bibliografía, ¿cómo lo hacemos de forma correcta? Pues a través de gestor bibliográfico Mendeley. Nosotros tenemos una serie de tutoriales sobre este gestor que podéis consultar en cualquier momento. Y de nuevo, tenemos que tener muy presente que el plagio ya no es un delito, es que no entra dentro del código ético de nuestra universidad. Como universitarios y universitarias tenemos que reconocer la autoría previa de cualquier obra, porque nosotros no podemos elaborar nada desde cero. La ciencia se construye entre todos. La aportación del conocimiento es de toda la comunidad universitaria y por ello es sumamente importante reconocer el trabajo previo de cualquier autor o autora, y por eso os damos esta serie de indicaciones para evitar el plagio. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, que tengáis muy claro que plagiar y no saber que plagiar será siempre un delito, y nos tenéis en la biblioteca para apoyaros en todo momento. Muchísimas gracias por vuestra atención.